Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal, un nuevo video del curso de Python que estoy haciendo aquí completamente para YouTube. Y bueno, en el video de hoy vamos a aprender sobre las excepciones y manejos de errores. Y bueno, va a ser una pequeña pincelada, algo importante que quiero que aprendan, porque después vamos a volver a ver este tema, pero ya cuando tengamos otros conocimientos que vamos a necesitar. Por ejemplo, programación orientada a objetos, clases, objetos, etcétera. Pero bueno, por ahora creo que con lo que les voy a enseñar ahora va a ser suficiente como para poder comenzar y ya puedan aplicar esto en sus códigos. Bueno, un poquito de introducción a las excepciones y errores en Python. ¿Cuáles son las diferencias entre excepciones y errores? Bueno, un error es un problema en el código que impide que el programa se ejecute correctamente, como por ejemplo escribir mal algún comando como por ejemplo print, en vez de poner print, pone prine, no sé, cualquier un error de código, un error de que el código esté mal escrito, básicamente, mientras que una excepción es un evento que ocurre en la ejecución del programa provocado por un flujo normal que produce que el programa se interrumpa. Los tipos comunes de excepciones y errores, algunas excepciones comunes son las divisiones por cero, un archivo no encontrado, alguna key que no existe, algunas variables que no existen, etcétera. Vamos a ver esto en Python. Por ejemplo, el primero es un error, porque tengo mal escrito print. Básicamente escribí prinr en vez de print. Vamos, por ejemplo, a ejecutar esto. Y como ven, aquí me dicen que el nombre error, el nombre print no está definido. Por ejemplo, también otro error sería, por ejemplo, que me falte un paréntesis. Acá, por ejemplo, vamos a correr esto. Y esto también sería un error porque dice un error de sintaxis, que este paréntesis nunca fue cerrado. Ahora vamos a dejar bien hecho esto. Y, por ejemplo, una excepción sería tratar de dividir por cero. Por ejemplo, aquí estoy dividiendo por cero. Aquí no hay error de código, simplemente estoy tratando de hacer una operación matemática que no existe. Ahí me equivoqué acá en el Lola. Ahí sí, vamos a correr de nuevo esto. Eso fue un error. Y por ejemplo acá me dice 0 división error. Entonces esto es una excepción que básicamente es de que estoy tratando de dividir por 0. Por ejemplo, bueno, voy a cortar esta línea de acá y vamos a correr de nuevo. Aquí hay otra excepción que es, por ejemplo, una variable que no existe, que en este caso es la variable saludo, porque no la he definido previamente. O, por ejemplo, si, bueno, voy a escribir saludo acá, va a ser igual a... voy a hacer una lista con 3 elementos, 1, 2 y 3. Y voy a intentar imprimir el índice 5. En este caso no existe porque los índices van del 0 al 2, 0, 1, 2. Entonces me va a mandar una excepción que sería un index error. Entonces básicamente los errores está más asociado como a la sintaxis en previa, y las excepciones son problemas que te van a perjudicar en el código. Por ejemplo, si ustedes se preguntan ya, pero ¿por qué voy a dividir por 0 a propósito? No necesariamente va a ser a propósito. Por ejemplo, yo acá voy a tener, no sé, una variable que sea, aquí sea el número. Y quizás yo voy a hacer un for que vaya de un i que vaya en rango, en range, que vaya de 0 a 5. Entonces yo estoy tratando de imprimir, voy a poner acá el paréntesis. Estoy tratando de imprimir acá 5 dividido por el i. Vamos a poner acá i. Vamos a correr esto. Vamos a sacar esto, el print saludo. Y vamos a hacer este run. Y como me dice acá, estoy tratando de dividir por 0. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un rango de 0 a 5. Entonces no necesariamente voy a querer dividir por 0. Simplemente estoy haciendo una operación matemática y justo estoy en un for. Y a veces el for pasa por 0 y me va a mandar un error en esta operación matemática. Bueno, acá una forma de solucionarlo sería poner un 1 y que parta de 1. Pero van a haber muchos otros casos que la solución no va a ser tan obvia o tan trivial. Y para eso vamos a entender cómo capturar las excepciones y manejarlas. Y para eso vamos a entender los bucles try y except. Básicamente un bucle try lo que va a intentar hacer es intentar resolver esto, y si te manda algún tipo de error, algún tipo de excepción, con el comando except yo voy a imprimir o ejecutar un comando si es que se produce algún error acá. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, estoy tratando de dividir por 0
como me va a mandar un error, se va a ejecutar el except. Si esto me sale bien, el except no se ejecuta. Vamos a verlo en un ejemplo, que sería básicamente el mismo ejemplo. En este caso estoy haciendo un try, que sería la división por 0. Vamos a ejecutar esto de acá. Y como ven, me dice no puedes dividir por 0. No me mandó un error. Simplemente se ejecutó este código. ¿Por qué? Porque intenté hacer esto de acá. Aquí no se pudo realizar. Se mandó un error. Por lo tanto, en vez de mandarme el error en consola, simplemente siguió al except y se ejecutó lo que está acá abajo. Aquí puedes, en este caso yo le puse imprimir en pantalla, pero pueden poner el código que quieran acá abajo. Y bueno, con el try except pueden capturar excepciones específicas. Por ejemplo, si quieren capturar que sea una división por 0, simplemente ponen el nombre del error, en este caso división por 0. ¿Cómo encuentro cuáles son esos tipos de errores? Simplemente vamos a correr esto acá, vamos a ponerlo de 0 nuevamente, vamos a poner run. Y acá te manda el tipo de error o el tipo de excepción que hay. Entonces esto lo copian. Y si quieren capturar específicamente ese error, porque dicen ya, si se produce otro error, yo quiero saber qué otro error se produce para ver si puedo mejorar el código. O simplemente quiero capturar un error específico, que en este caso sería la división por 0. Entonces en este caso ponemos el try, lo que queremos ejecutar, que en este caso vamos a tratar de dividir por 0. Y le vamos a poner un except cuando captura un error que se llame división por 0. Otro caso sería, por ejemplo, estoy tratando de abrir un archivo y el archivo no existe. Esto sería el file not found error. Y me dice, bueno, aquí que mi primer archivo no he encontrado. En este caso no se puede dividir por 0. Vamos a ejecutar esto. Y como ven, acá me dijo no se puede dividir por 0. ¿Por qué? Porque lo que intenté hacer fue ejecutar esto de acá. Me mandó un error que era no puedo dividir por 0. Entonces se ejecutó este error. Pero este de acá no se ejecutó, esta línea de acá. Porque el error no fue que no encontré un archivo. Simplemente que fue que intenté dividir por 0. Y por ejemplo, yo intentara, en vez de dividir por 0, abrir un archivo que no existe. Vamos a ejecutar esto de acá. Como ven, aquí mis archivos no he encontrado. ¿Por qué? Porque estoy tratando de abrir un archivo txt, el cual no está en mi programa, por lo tanto no existe, y por lo tanto ya no estoy dividiendo por 0, sino que estoy tratando de abrir un archivo y se ejecuta esta excepción de acá en vez de esta de acá. Como mandó un error el try, no se ejecuta el try, simplemente se ejecuta esta esta excepción de acá. Por otro lado, si simplemente divido por 5 o por otro número que no sea y no me genere ningún error, ejecuto el programa y se va a ejecutar de forma normal y no va a usar las excepciones. Por lo tanto, esta es una forma útil de incorporar a su código cuando, por ejemplo, están usando archivos externos, cuando están usando variables que pueden modificarse, cuando están llamando, por ejemplo, haciendo scrapping en páginas web. Tienen que usar mucho de los try y las excepts, porque esto les va a permitir minimizar los errores de su código. Son muy útiles. A lo mejor a ustedes al principio no le ven tanto la utilidad, pero a medida que cuando ya esté subiendo los videos de proyecto, ahí vamos a ver mucho que yo uso mucho el tema de excepciones. Otra cosa, por ejemplo, vamos a crear acá un nuevo archivo que le voy a poner ejemplo. Y lo que voy a hacer es input, me voy a hacer un input y le voy a pedir ingrese. Tengo el micrófono justo en el teclado, por eso me cuesta escribir un número. Tengo que comprarme algún tipo de brazo que me permita afirmar el micrófono para que no me suceda eso. Entonces como que se me mueve cerebralmente donde están las teclas. Ya. Por ejemplo, aquí vamos a poner ingreso un número y vamos a poner división. Y esto le vamos a asociar. Le vamos a poner número es igual al input. Y vamos a poner acá división va a ser igual a número. No, o sea, 10 dividido por el número, por ejemplo. Número. Ay, que me cuesta escribir, ya. Y acá le vamos a forzar que sea un entero para que no me mande un error que estoy tratando de dividir por un string. Ay, pero acá le puse int, ahí sí, perfecto. Entonces voy a ejecutar este código. Vamos a ejecutar el ingreso un número y le voy a poner 10 y no me manda ningún error. Pero ¿qué pasa en el caso que el usuario ingrese, no sé, por ejemplo, un string? Me va a mandar un error. Entonces, acá puedo poner value error y le puedo decir esto. Que intenta hacer esto. Y si no puede hacer esto, que en este caso me está generando una excepción, me haga un except y me imprima en pantalla.
imprima en pantalla, tienes que ingresar un entero, por ejemplo. Que ingresar un número entero. Entonces, esta es una forma de solucionar los inputs que yo le estoy pidiendo al usuario. Vamos a correr esto, ingreso un número y vamos a poner nuevamente un string y me dicen tienes que ingresar un número entero. Como ven, aquí intentó ejecutar esto de acá y como el usuario no ingresó un número entero, ingresó un string, me manda, no se ejecuta el try, tampoco manda un error, simplemente me manda la impresión de que lo que tiene que hacer el usuario. En este caso, si yo ingreso un número decimal, también sucede el mismo error. ¿Por qué? Porque estoy ingresando un número decimal en vez de un entero, por ejemplo. Porque acá lo estoy tratando de forzar que sea un entero, pero como es decimal, me va a mandar un error. Ahora, si yo ingreso un número entero, por ejemplo el 5, acá, no va a mandarme ningún tipo de error, simplemente se va a ejecutar la división y va a estar todo ok. Así que eso, esto es un ejemplo útil de cómo ustedes ya podrían empezar a usar las excepciones si están pidiendo algún número al usuario, algún tipo de input. Es validar si no manda un error, se ejecute y si ya están ingresando algún dato que no corresponde al input que le estamos solicitando, simplemente usamos un try que intente ejecutar el input y si no, le damos alguna otra instrucción tanto al usuario como al programa. Así que eso, espero haya quedado claro. Hay mucho más específico de esto, por ejemplo, podemos crear nuestras propias excepciones, pero eso ya necesitamos un poquito ver un poco más del tema de programación orientada a objetos. Pero vamos a dejar este video hasta acá. Yo creo que ya con esto ustedes pueden empezar a hacer sus propias pruebas en sus programas y empezar a ocupar esto, que les va a ser bastante útil. Les mando un abrazote y nos vemos en el próximo video del curso. También estoy subiendo short para que los tengan en consideración, en el cual subo material complementario a esto para que también vayan a verlo. Y lo invito a suscribirse, darle like y activar la campanita y también dejar su comentario. Les mando un abrazo, que estén bien. Chau, chau.